La reforma al Infonavit tiene el objetivo de recuperar el derecho a la vivienda de las y los trabajadores mexicanos de manera transparente y honesta. Los fondos del Infonavit o son para vivienda o los puede retirar el trabajador si no ha ejercido ese derecho cuando se pensiona. Y en la primera discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma a la ley Infonavit, pero con cambios. Estos son los puntos más relevantes. Se preserva el mandato de que los recursos de las subcuentas de viviendas son y serán de los trabajadores. Se devolvió el carácter tripartita a la Comisión de Vigilancia y a los comités de auditoría y de transparencia. Se mantuvo el de la Asamblea General como autoridad suprema con 10 representantes del Ejecutivo, 10 de los trabajadores y 10 de los patrones. La creación de una empresa filial del Infonavit encargada de la construcción habitacional, la cual no será una entidad paraestatal. Y se abre la posibilidad para que el instituto celebre convenios con empresas constructoras que participen en la construcción de vivienda. Además, se regula la figura del arrendamiento social sin que el pago exceda el 30% del salario del trabajador, además de otorgarle la opción a compra. Prohíbe la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados. Y se establecen facultades de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación para la vigilancia y fiscalización sobre el Infonavit. Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. Lo que ustedes señalan, amigas legisladoras, amigos legisladores, es totalmente falso. La creación de una empresa filial del Infonavit encargada de la construcción habitacional, la cual no será una entidad paraestatal. Es el atraco más grande en la historia de este país a la clase trabajadora. Es totalmente falso. Los recursos de las subcuentas de viviendas son y serán de los trabajadores. Las subcuentas de vivienda de las y los trabajadores no se van a tocar. Eso no se va a tocar. Porque ustedes salen a los medios a darle a tole con el dedo a la gente, a decir, no se preocupen, va a haber cambios. No hay un solo cambio. Es totalmente falso. En el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma a la ley Infonavit, pero con cambios. No hay un solo cambio. Lo que van a poder hacer es disponer de los recursos que son de la gente. O sea, para que se entienda claro, van por el dinero de la gente. Es totalmente falso. Se preserva el mandato de que los recursos de las subcuentas de viviendas son y serán de los trabajadores. Y lo van a meter a una empresa filial que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada. Es totalmente falso. Y se establecen facultades de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Auditoría Superior de la Federación para la vigilancia y fiscalización sobre el Infonavit. Que, como ya se dijo, no va a ser fiscalizada. Usan como pretexto que ha habido actos de corrupción en el pasado, y eso es verdad. Claro que ha habido actos de corrupción en el pasado, una bola de despachos y de notarios tranzas. Entonces, no usen esto de pretexto para robarle su dinero a la gente. Simple y sencillamente procedan, metan al bote al que haya cometido un acto de corrupción. Di instrucciones al director del Infonavit que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica porque estamos presentando denuncias penales a la Fiscalía General de la República. Y ahora van por el dinero de la gente. Es totalmente falso. Todavía este hombre tiene muchas cosas que aclarar, ¿no? Como que empiece por aclarar lo suyo primero antes. Es falso lo que dicen los panistas, en general, no solamente en el caso del Infonavit, sino en general. Hay mucha hipocresía. Por eso sostenemos que esta reforma es un robo y un atraco y por eso vamos a votar en contra. O sea, ¿cómo es el del detector de mentira? Mentira. Antes del 2018, en 2 esquemas distintos, se prestaba al trabajador para construir su vivienda. El Infonavit dejó de construir vivienda y a lo único que se dedicó es a dar créditos para la vivienda. 87 al 2013 es un esquema y después del 2013 al 2018. Estos esquemas de crédito que se dieron al trabajador
pues eran créditos impagables porque cada vez se debía más en vez de cubrir el gasto de la vivienda y en determinado tiempo terminar de pagar la vivienda. Entonces fueron créditos muy abusivos en contra del trabajador. ¿Qué pasó entonces? Pues muchísimos trabajadores no pudieron pagar su vivienda. Para las personas que por alguna razón dejaron de pagar en estos créditos abusivos, ¿qué fue lo que se hizo? Contratar despachos para obligarles a pagar. Entonces, en vez de que el Infonavit hablara con los trabajadores y dijera, ¿qué problema tienes? ¿Por qué no puedes pagar? Se contrataron despachos externos, privados. ¿Y estos a qué se dedicaban? A hablar por teléfono a los trabajadores, a amenazarlos, a casi extorsionarlos. ¿Y qué pasó durante esa época? Hasta antes del 2018, no pagaste, te desalojo de tu casa. Y todo lo que ya pagaste, ¿quién sabe? Ese es tu problema. Y eso es verdad. Claro que ha habido actos de corrupción en el pasado, una bola de despachos y de notarios tranzas. El Infonavit tenía 3 direcciones generales. La dirección general, que es la que ocupa Octavio Romero, tiene una dirección general en el mismo nivel de los empresarios y tiene otra dirección general en el mismo nivel de la representación de los trabajadores. Lo que estuvo explicando Octavio es que resulta que el del gobierno estaba en minoría y estos dos se ponían de acuerdo para seguir haciendo negocios al amparo del recurso de los trabajadores. Entonces, el director del Infonavit podía no enterarse o podía incluso decir, a ver, que entre la Auditoría Superior de la Federación a revisar lo que hay en el Infonavit, y estos dos se ponían de acuerdo y decían, no, fíjense que aquí no entra la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Decir, a ver, hay un director del Infonavit, hay un consejo tripartita entre trabajadores o representación de los trabajadores empresarios y el gobierno. Y es una sola dirección, pues, que decide colectivamente cómo se dan las viviendas. Se devolvió el carácter tripartita a la Comisión de Vigilancia y a los comités de auditoría y de transparencia. Y además, ahora se permite al Infonavit construir vivienda para que realmente se cumpla la función del Infonavit. Ese es, digamos, el salto que estamos dando con la ley del Infonavit. Entonces ahora las y los trabajadores pueden saber que sus fondos son auditables, va a haber transparencia y ya no va a haber esta colusión de algunos que se pasaron de vivos y anduvieron haciendo negocios a costa, pues, de los recursos de los trabajadores.